¿Quién fue Genaro Pindú? ¿Cuáles son sus obras? ¿Qué tenían de especial? ¿Qué propiedad está en venta ahora mismo? ¿Cuál es el precio? Acompáñame que vamos a responder todas estas consultas en este video. Yo soy Alan Ferreira de Prestige Realty Group, agente inmobiliario aquí en Asunción, Paraguay. Si necesitas vender o comprar o invertir aquí en Paraguay, contactame y mi equipo y yo vamos a ponernos en contacto contigo con una asesoría totalmente gratuita. Bienvenidos a mi canal Viviendo en Paraguay. Primeramente arrancamos conociéndole quién fue Genaro Pindú. Este video es un homenaje a Genaro Pindú, legendario arquitecto paraguayo. Genaro Antonio Spínola Tami, más conocido como Genaro Pindú, nació en Asunción el 10 de febrero de 1946 y falleció el 19 de noviembre de 1993. Fue escritor, dibujante, pintor y grabador y escultor, así como también arquitecto, paisajista y diseñador. Es considerado un genio artista arquitecto, uno de los más representativos del Paraguay. Fue un arquitecto vanguardista, altamente respetado en Paraguay, donde 15 de sus obras han sido declaradas Patrimonio Cultural Urbano por la Secretaría Nacional de Cultura. Dentro de los principales proyectos arquitectónicos se destaca la construcción del edificio residencial Nautilus de 18 pisos. Se cree que construyó unas 40 obras a lo largo de sus 20 años de ejercicio. Algunas fueron demolidas por descuido o por efectos de la especulación inmobiliaria y otras nunca llegaron a completarse, como el caso de la Casa Maluf Armele, constructor infatigable que produjo abundantemente y maduró rápidamente. Sus construcciones le permitieron expresar su pensamiento en toda su simultaneidad y multiplicidad. Si bien muchas de sus obras fueron demolidas por descuido o algunos no llegaron a terminarse, existe una sola obra que no se llegó a construir nunca y luego de muchísimos años, más específico, en estos ahora, muchos años después de su muerte, fue terminado y fue construido una de sus obras y hoy en día está a la venta. Y quédate hasta el final porque te voy a mostrar cuál es esa obra. Cuando Asunción era blanca y colonial, propuse una arquitectura de techos planos, revestimientos e incluso interiores con paredes de colores diferenciados. Cuando esto se hizo popular, volví al rigor de la arquitectura blanca. Luego, cuando esto se popularizó, retomé la paleta de materiales naturales y volví a la piedra, la madera, el hormigón y los colores naturales. Hacer lo contrario de lo que todos hacen suele ser la única manera de avanzar. Esto escribió Genaro Pindú. Y esto es algo que llama mucho la atención porque uno, si recorre la ciudad de Asunción y se topa con alguna de sus obras, va a haber monumentos impresionantes, te transmite una frescura. Y lo que él transmitió en aquel entonces, estamos hablando de los años 80, 90, es que crear una obra totalmente fresca, totalmente diferente a lo que es la ciudad. Hasta hoy en día uno, si ve sus obras, sigue sintiendo esa frescura, esa diferencia con respecto a la ciudad en sí. Inclusive algunas de sus obras tienen aire de ser algo totalmente actual, totalmente de la época, pero algo vanguardista. Entonces algo que llama mucho la atención. Vamos a conocer los primeros años de Pindú. Nació en Asunción el 10 de febrero de 1946 en el seno de una familia tradicional conocida en la sociedad capitalina, sobre la calle México, en el barrio de la Catedral, en la zona de la parroquia de San Francisco. Fue menor de 3 hijos del matrimonio de Genaro Spínola, padre, un militar que peleó en la Guerra del Chaco, y Carmen Dorvalina Tami, descendiente de italianos y de origen villarriqueño. Desde pequeño se recordaba a Genaro haciendo trazos y para la década de los 60 sus dibujos ya llamaban la atención. Luego estudia en la Escuela de Bellas Artes de Asunción, empieza haciendo esculturas de formas orgánicas casi misteriosas, idea que luego plasmó también en sus dibujos.
Fue alumno de escultura y gran amigo de Hernán Guyari, para muchos el mayor exponente de la escultura paraguaya en el siglo XX. Entre otros renombrados personajes que intervinieron en su formación de artista, se pueden citar también a Ofelia Vera Echagüe, pintora y docente, quien estudió con Héctor Daponte, Modesto Delgado Rodas, Pablo Alborno y Adán Cunos, artistas que igualmente formaron parte del proceso de formación de Genaro Pindú. En 1964, con 18 años de edad, ingresó a la Facultad de Arquitectura. Por esos años adoptó el apellido Pindú, que según él mismo explicaba era Espínola en guaraní. Así comenzaría a firmar sus obras en adelante. Por los pasillos de la facultad conoció a una amiga muy importante en su vida, Clara Luces. Con ella, paralelamente a los estudios, comenzó a trabajar en decoración de vidrieras de comercios. Algunas tiendas sobre la calle Palma fueron sus primeros trabajos. Con 20 años, Pindú realizó su primera exposición de dibujos y esculturas que, según las crónicas, la misma fue un éxito. Desde joven, los trabajos de Pindú eran una búsqueda en la que se enfrascaba por días, semanas o hasta meses, hasta descubrir algo nuevo. Desde 1966 incursionó en el mundo del arte, luego de participar destacándose en el concurso organizado por el Centro Cultural Paraguayo Americano, denominado Plástica Paraguaya. Su larga carrera en la actividad de Plástica Paraguaya se extiende hasta 1989. Se gradúa como arquitecto en el año 1972. Vida profesional de Genaro Pindú. Aquí en esta foto estamos observando a Genaro Pindú presentando su proyecto del edificio Nautilus en 1989. En el año 1970 realiza a cuadras de su casa, en los grandes y modernos salones de la antigua Galería Miró, una muestra individual que marcó el predominio del dibujo en el arte paraguayo en los años 70. Allí presentaba sus famosas arcas de Noé postindustriales, unas enigmáticas figuras, mezcla de barcos y trenes en algunos casos, que contenían una enorme cantidad de elementos con profundos mensajes. A partir de esas naves, su obra comienza a girar en torno a ese eje artístico. Su dibujo parte de estructuras firmes como muros, torres, hierro de locomotoras que denotaban estabilidad o consistencia, para luego difuminarse en trazos, líneas, redes tendidas al vacío. Para sus dibujos elige la tinta china sobre papel blanco. En cuanto a los grabados, el artista utiliza el cobre, trabaja en punta seca, agua fuerte y agua tinta. Los mismos implican una renovación y suponen un cambio conceptual y en la técnica. Pindú no acostumbraba ir a cenar cuando sus clientes se los invitaban. Era propio de su carácter no participar en las reuniones sociales de los círculos de poder y estaba acostumbrado a mantener una respetable distancia de esos ámbitos. Su esfera social habitual era de las artes plásticas. Sin embargo, lejos del rendezvous social, en poco tiempo logró consolidarse como arquitecto de prestigio. Como la primera facultad de arquitectura se fundó en el año 57, la arquitectura paraguaya de ese periodo se apoyó en figuras de escuelas de países vecinos y se enmarcó en ideas de racionalismo, regionalismo crítico latinoamericano o referencias europeas de la talla de Le Corbusier, muy citado en la escritura crítica de la época. Pindú fue indiferente a estos movimientos y construyó un vocabulario despojado de lo académico de estas escuelas. No mostró interés en trabajar dentro de una estructura lingüística estable. Por el contrario, se movía libremente entre la experiencia y la intuición. La figura del arquitecto como profesional destacado y deseado se hizo relevante en la época de la construcción de Itaipú. Poco tiempo después de haberse creado la facultad, en la década de los 70, Asunción contaba con jóvenes arquitectos ansiosos de integrarse al crecimiento urbano del país y cuya expansión económica marchaba a la par que las restricciones a la actividad política de la oposición y las acciones represivas del gobierno. Este crecimiento económico, que benefició particularmente a ciertos sectores sociales, se vio reflejado en una arquitectura de elevado rango socioeconómico, que fue desarrollándose en emplazamientos destacados en la ciudad. Consistían en construcciones novedosas con cierto toque de espectacularidad,
viviendas que atestiguaban el emergente poder económico de sus moradores. Casas cuyo lenguaje formal destacaba el estatus social de sus habitantes. De este modo, la ciudad de Asunción acogió a un arquitecto de la firma Pindú. Hablemos un poco del estilo arquitectónico. Las ruinas de la iglesia de Humaitá, destruida durante la Guerra de la Triple Alianza en 1870 contra Argentina, Brasil y Uruguay, son evidencia de resistencia. Pindú hace renacer estas ideas, incorporándolas a su arquitectura, asegurándolas como una confirmación local de la idea universal de civilización. Entonces, esto es algo que tiene muy característico de las obras de Pindú. Aparte de dar una frescura a la ciudad, que esto es evidente, que aquí, como estamos viendo en sus obras, es evidente a simple vista, a cualquier persona, inclusive ajena a lo que es la jerga y el lenguaje artístico, cualquier persona común puede percibir esta diferencia de una obra de Pindú. Así que rendimos homenaje a Genaro Pindú por todo lo aportado en el país y por convertirse en una figura totalmente relevante a nivel nacional y a nivel internacional aquí en Paraguay. Y hoy te voy a mostrar la única obra que está disponible hoy en día a la venta. Y lo que tiene esta obra de relevante es que es una obra que tardó muchísimo tiempo en construirse y se respetó exactamente el proyecto arquitectónico de Genaro Pindú. Y uno cuando ve estas imágenes y este video que vemos de fondo, uno siente esa frescura, siente ese aire de modernidad. Uno pensaría que esto es totalmente moderno y uno jamás se imaginaría que esto fue diseñado ya, quién sabe exactamente el año, pero seguro que hace más de 40 o 50 años atrás. Esta impresionante residencia en venta, ubicada entre el prestigioso barrio Los Laureles y Mariscal José Félix Estigarribia, en un entorno residencial de primer nivel. Las dimensiones de esta construcción y obra del legendario Genaro Pindú es de 975,56 metros cuadrados de construcción y de terreno 1.400 metros cuadrados. Algunas características destacadas que podemos ver es amplia área social con estar familiar, cocina integrada con quincho y parrilla, gran jardín y piscina para disfrutar al aire libre, baño social, área de servicio para mayor comodidad, 4 dormitorios en suite en la planta alta y por un precio de $1.250.000. También podemos ver en una parte del video que pasamos de fondo que adyacente a esta propiedad tenemos una cancha de fútbol que también tiene 1.400 metros cuadrados y si el propietario, si el comprador quiere tener este patio, está a la venta por $1 millón más. Así que en total la cancha de fútbol más la casa, la residencia Pindú, sería $2.250.000. Si solo uno quiere la residencia Pindú, esta obra de arte, solamente está $1.250.000. Y ahora les dejo para que continúen apreciando esta obra de Genaro Pindú, esta obra que se construyó muchos años después y es realmente un legado histórico de este legendario arquitecto paraguayo. Y con esto terminamos y seguiremos rindiendo homenaje al legendario arquitecto Genaro Pindú. Yo soy Alan Ferreira, agente inmobiliario de Prestige Realty Group aquí en Asunción, Paraguay. Si estás interesado en esta propiedad o estás buscando otro tipo de inversiones, tanto propiedad de lujo como esta, en este caso no es, ya se escapa lo que es el lujo porque esto es un patrimonio, como también si quieres una propiedad tradicional, una propiedad un poco más pequeña, departamentos, estancias, campo, o estás viendo la posibilidad de residir en Paraguay, contáctame porque mi equipo y yo estamos para asesorarte sin ningún costo en todo el proceso. Yo soy Alan Ferreira de Prestige Realty Group
y nos vemos en el próximo video.